Bueno, otra vez más una nueva jornada de Curarse en Salud que estamos desarrollando semanalmente y hoy vamos a charlar de temas que a veces nos preocupan, no nos animamos a expresarlos, son esas cuestiones que incluso han sido invisibilizadas, ocultadas, por determinados tipos de ideología, porque todo lo referido a los conflictos psicológicos, lo referido a las compulsiones, lo referido a los deseos, al sexo, son cosas que parece que no forman parte de los bagajes que hay que tratar o prevenir, mejor prevenir que tratar, por eso nosotros hacemos este programa Curarse en Salud, y que muchas veces determinado tipo de atavismos ha ido escondiendo bajo la alfombra. Para eso incluso nos pareció muy interesante contar acá con dos prestigiosas profesionales de la psicología, la presidenta de la Asociación de Psicólogos, Olga Yeidade. ¿Cómo estás, paisana? Digo para desacartonar, porque claro, si no parece un acto académico esto. Bueno, muy contenta de estar aquí, de tu invitación, muy agradecida. Bueno, ¿te animás a transitar estos temas de búsqueda que tenemos? Y mi queridísima amiga y compañera de tantos años, Eva Rearte. ¿Cómo estás? Bárbaro. ¿Te dejaron salir de Uruguay? Sí, pero sí me ¿te abrieron el corralito? Bueno, como se dan cuenta, este es un programa desacartonado, porque si no, no podríamos tocar temas tan importantes. Vieron que algunos se hacen los que saben porque se ponen cara de serios y duros. Cara de serio. Y hay otros que dicen que son, qué inteligente ese tipo, y nunca hablan, nunca sabes si es inteligente o no es inteligente, pero tiene cara de inteligente, ¿no es cierto? Olga Yeidade y Eva Rearte nos van a desasnar de algunas de las cuestiones, y quizá usted se entere de que están caminando, y esto lo voy a decir yo porque ellas no lo van a decir, en un esfuerzo titánico, espectacular, militante y comprometido en constituir una asociación de psicólogos que además tenga personería gremial y defienda los derechos colectivos, no los individuales. Qué difícil, Olga, tener un gremio de personas que han sido criadas, educadas, formadas, intelectualmente consolidadas en el individualismo y hacer un colectivo, ¿no? Lo tuyo, la verdad sí, es que tendrías claro que ser de la UTA ya. De los bien tranviarios y automotor, claro. Ojalá. Por el colectivo que te ha llevado encima. Ojalá pueda juntar 30.000 psicólogos. En este primer bloque vamos a hablar entonces de lo institucional. Lo que estás haciendo, ¿se ha proletarizado la profesión? En realidad, esta profesión nunca había pensado en un sindicato, porque nuestra profesión de psicólogos tiene por lo menos 60 años. La primera facultad fue en Rosario en 1954. Y en todo el resto del país siempre se fue, digamos, organizando en colegios. Pero nosotros, acá en la ciudad de Buenos Aires... ¿Colegio con manejo de matrícula? Claro, sí, claro. En todas las provincias... El mastiquín le dicen eso en la política. Tal cual. En todas las provincias hay colegios. Pero acá, que cuando se hizo la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ahí dijimos, bueno, esta es la seguridad de que en la ciudad no queremos colegio, que queremos sindicatos. Nosotros somos una asociación muy interesante porque adquirió la personería gremial hace 1 año y medio y estamos en plena formación. Cuando vos decís esto del trabajo ciclopio en el que me metí, probablemente no lo vean o lleve 30 años más, pero que es un desafío no hay duda, porque es un sindicato de psicólogos único en la Argentina. Hay uno en Brasil, uno en Portugal y uno en Francia, y no hay más. Y lo interesante de nuestra asociación de psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, que se va a llamar sindicato porque estamos en esa transformación, a lo que a mí me parece interesantísimo es que nació
de los psicólogos que trabajaban todos y seguimos trabajando en el sistema público. Entonces nació con una marca, con un compromiso de defender... El sistema público es hospitalario. Claro, de defender los derechos humanos. El sistema público de salud y de educación también. Porque los psicólogos que son afiliados a nuestro sindicato, todos trabajan para el Estado. Entonces la creación de nuestra organización... de gente que no sea hospitalaria. No, todavía no. ¿Está previsto que se incorporen? Sí, hubo de educación, también tuvimos de educación, sí. O sea, pero también del sector estatal, digamos. Claro. Todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Y con la garantía, nosotros estamos comprometidos con garantizar los derechos humanos, por eso defendemos tanto las leyes de salud mental. Por eso yo te iba a decir, Olga, que no te preocupes por eso que los psicólogos nunca pensaron en sindicalizarse, porque los maestros a principios del siglo XX tampoco. Eran los dueños de los pueblos, ¿no es cierto? Formaban parte de las autoridades, eufemísticamente hablando. Y me parece muy interesante lo que vos decís, porque de alguna manera la correlación gremio-derecho humano, Eva, nos lleva a asumir, digamos, el sistema represivo que hay detrás de todos los aspectos psicológicos, incluso la formación misma del psicólogo, ¿no? Claro. Sí, además creo que cuando... Son muchos procesos que se fueron dando, medios vertiginosos en 5 años para nosotros. Y creo que hace un hito muy importante la creación de la 448 en la ciudad, con la instalación... Perdón, 448, pregunta, ahí están preguntando los televidentes. No, la ley de salud mental. La ley de salud mental de la ciudad, ver, sí. Porque... ¿La enfocamos? Sí. Ahí está. Que todas las provincias pueden realmente recurrir y copiarla porque es excelente. Es maravillosa, digamos, es una de las mejores leyes de salud que hemos leído. ¿Qué es lo que lo hace maravilloso? El atravesamiento y el fundamento de derechos humanos en todas las perspectivas en que se desarrolla la ley. Ya sea... Interesante, a ver, disecalo un poco. Yo soy cirujano, por eso le digo que lo diseque. No, desde la organización misma y los dispositivos de trabajo, la organización del Estado en relación a la ley, a la salud mental, tiene toda una reflexión previa en esa construcción pensada en el bienestar de los trabajadores y en el bienestar de los pacientes. Porque digo, acordando, digamos, con el derecho a la salud que tenemos todos, el derecho a no ser discriminados. Por eso yo decía que va muy paralelo a esta ley, porque en realidad, un poco lo que vos preguntabas al principio, si estamos proletarizados. Yo creo que la ley 448 y otras cuestiones nos llevaron a reflexionar cuál es el verdadero rol de los psicólogos en el trabajo con la comunidad y sobre todo en el área pública. Nuestra fuerza de trabajo es nuestra formación y nuestro previo deseo, digamos, a hacerlo. Y nosotros no somos cualquier pieza en los términos de trabajo. Nosotros tenemos las herramientas para conmocionar la subjetividad que viene lastimada, dañada. Entonces, en el colectivo... Perdón, sí. Herramientas para conmocionar la subjetividad. Sí. ¿Por qué no explicamos? ¿Puedo agregar sí. un ejemplo, digamos? Sí. Para que ¿Cómo la gente conmocionamos entienda? la subjetividad? Bien. Porque es un tema, Sí. obviamente yo lo entiendo, pero me parece que los televidentes cuando le decimos eso, dice, ¿y qué me van a hacer? ¿Me van a sacudir? ¿Me van a...? ¿No es cierto? Claro. Yo siempre digo, encontrarse Jorge, con uno mismo es una conmoción. Claro, por supuesto, pero además es un proceso que lleva su tiempo. Por eso es que yo siempre digo que nuestro trabajo es artesanal y que a veces la pasión por nuestro trabajo y sobre todo algunos pequeños éxitos, porque es verdad que no podemos curar a todo el mundo, pero hacen entender, digamos, para la gente que dice, ¿qué es esto entonces que hacen los psicólogos con las charlitas? No. Las charlitas tienen una formación que necesariamente fue de una facultad propia. Nosotros no salimos de la Facultad de Medicina. Claro. Y eso es muy importante. Menos mal que no salieron de Medicina. Claro. Yo tengo contra la facultad y contra la currícula médica, tengo hecha Jorge, la principal demanda de la actividad político-sanitaria hoy en la Argentina. Un ejemplo
¿qué hace un psiquiatra cuando, compañeros psiquiatras, porque trabajamos juntos en los hospitales, cuando el paciente no quiere medicación y tiene un delirio a veces un poco desorganizado y por supuesto sin agresividad? La agresividad es otra cuestión. ¿Qué hace? Bueno, ahí entramos nosotros. Eso sí, cuesta muchísimo sistematizar un delirio y organizarlo para que esa persona pueda encontrarse con algo de sí misma y armar y construir un estar en el mundo. Eso lleva mucho trabajo. Eso no se arregla con 10 minutos ni con las charlitas. Pero te voy a decir algo, Olga. Llevará mucho trabajo, pero es mucho más sano que la medicalización. Totalmente, totalmente. Mirá, un poco, yo sigo con este tema y engancho con lo de la medicalización, ¿no? Esta ley y todo un proceso de lucha de psicólogos, digamos, llevó también a poder pensar, por ejemplo, la llegada en el 89-90, por ejemplo, que también tiene que ver con un proceso de democratización de la Argentina, los surgimientos de los grupos de trabajo en violencia familiar. Por ejemplo, nosotros somos un equipo que empieza en un momento en el 89-90, pero pensándolo desde el abuso de poder. Claro. Y basándonos en leyes, derechos humanos y derechos, bueno, trabajamos en relación al género. La perspectiva que abrió, la posibilidad de pensarnos y empezar a pensarnos como partes de aquellos que podemos intervenir en la subjetividad de la gente para poder provocar un alivio, una libertad respecto a las elecciones, es maravillosa. Y sobre todo si lo podemos leer y fundamentar en un previo, por eso en estas leyes digo, pero somos a la vez instrumento para el cambio, pero además con un compromiso muy fuerte respecto de la propia revisión. Coincidirás conmigo que no es el común de los psicólogos que piensa de esa manera. Está planteando un tema ideológico profundo. Hubo una camada muy fuerte. Que después, sí, de los 70. Sí, yo creo que somos, sí, los hijos de... Mi hijo el doctor, ¿no? Somos los hijos que entramos a la facultad cuando el peronismo aparece. Pero Eva, si ahí me permitís, me parece también que nosotros tenemos, los psicólogos, una historia bastante densa, además de nuestros propios desaparecidos psicólogos, pero tenemos una historia bastante densa, digo, porque en las dictaduras directamente las facultades no existían. Es decir, intervenían las facultades y se cerraban de psicología. Entonces, cuidado con esto porque nosotros hemos vivido procesos dictatoriales donde muchos psicólogos se refugiaron a través del psicoanálisis en consultorios privados y eso por ahí potenció el individualismo. De cualquier manera, para ¿no? que nuestros televidentes entiendan, si el tema del poder sobre los hombres y los conflictos... bueno, yo siempre recomiendo que lean Vigilar y Castigar de Foucault, ¿no es cierto? Donde está expresado, me parece, con alguna... O Los Condenados de la Tierra de Fanon, son libros que describen la situación que están describiendo la licenciada y que a mí me hace reflexionar. Fíjense que un cirujano está entrevistando a dos psicólogos, o sea que los conflictos no son tan abismales como parecen, sino todo lo contrario. Es decir, la complementación, el trabajo en equipo, son parte esencial de los desafíos de la salud. Por eso estamos hablando de estos temas y después del corte nos vamos a meter en esos temas que a veces no los tocamos por pudor. En realidad el pudor es una categoría impuesta. Pero como nosotros tratamos de desencajar las categorías impuestas, porque son del poder, entonces vamos a hablar de temas que a usted le interesan en Curarse en Salud. ¿Cómo no? Bueno, seguimos en Curarse en Salud, en esta agradable compañía que tengo. Siempre me siento mejor cuando hay mujeres que cuando hay varones. No sé por qué tengo esa... Eva Rearte, que me atiende a mí porque ella se dedica a niñez e infancia y adolescencia, entonces... No, violencia, peor. Sí, perro malo que le dice. Y Olga Yaidade, titular de la Asociación de Psicólogos. Yo trato de desencartonar estos temas que parecen duros. Antes les quiero decir de que
este jueves y viernes que pasó de junio, se hizo un congreso sobre trauma. Les quería comentar a ustedes incluso, sobre todo con la experiencia extraída de muchos años de trabajo por un grupo de psicólogos y psiquiatras de los veteranos de Malvinas. Donde el trauma de guerra es un trauma similar, con muy poca experiencia en el mundo. Los países guerreros son pocos, por suerte, ojalá que sean cada vez menos, pero en realidad el trauma de guerra, el estrés postraumático, ¿no es cierto?, que provoca el trauma, nos ha llevado, por falta de contención, a una innumerable cantidad de suicidios que emparejó las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas en la isla. Sí, sí. Para mi novedad, para mi información, los británicos tuvieron la misma cantidad de suicidios. Ah, mira. Esto no lo sabe nadie. Lo cual implica... ¿En porcentaje? ¿El mismo porcentaje? Sí, en porcentaje, mira, acá fueron 240 y pico. De una tropa de... Y allá fueron 150, 160, así que sí, en porcentaje está igual. Lo cual implica que el hecho traumático de guerra, o de violencia, o de catástrofe, o de poder, como vos quieras llamarlo, Sí. produce situaciones que si no son contenidas, ni siquiera digo curadas, porque en este Congreso Internacional que se hizo en el Ministerio de Defensa, todos los especialistas que vinieron del exterior y los que estaban acá, coincidieron que el estrés postraumático de guerra tiene un 25% de cronicidad. Sí. Es una cosa... Sí. Y que afecta al núcleo familiar. Sí, claro. Es absolutamente implosivo, ¿no es cierto?, en el grupo familiar. Así que de eso vamos a hablar. Y Bueno, vamos a hablar también de las panorámicas de salud mental, y vamos a hablar de sexo, que a la gente le importa mucho esto de hablar de sexo, porque viste que es un atavismo, y ustedes generalmente en la actividad que tienen, debe ser por la impronta freudiana, ¿no? Y sí, claro. Sí, determina. Sí, claro. El principal deseo del hombre es el sexo, del ser humano. ¿Cómo lo describe Freud? A ver, ¿por qué la gente hace tanta, además de la compulsión de las religiones, la compulsión social, ¿no es cierto?, todo aquello que le fija límite? Cuando Freud describe el sexo como pivot, digamos, de las compulsiones, de los impulsos del hombre, ¿lo está describiendo como único impulso? No, en realidad Freud de lo que habla es de la sexualidad. Sí, claro. La sexualidad Claro, humana, que no es Bueno. el sexo, digamos. El sexo es lo que hablan los médicos, digamos, lo biológico. Bueno, pero para eso estamos los psicólogos, Claro. para despegar lo biológico. Claro. No me vas a llevar al sexo virtual, Despegarnos de que parece que a la gente no le gusta Puede mucho. satisfacer mucho ¿Por qué no? también. Y con menos riesgos. Puede Y pasar menos de costo, todo, y menos costo. claro. Sí. Y los psicólogos somos así. Siga. Sabemos del Siga, deseo. Sí, de la no, condición. esto, digamos, que me parece que hay una... Sí, se nos liga directamente a ello, pero en realidad todos somos sexuados en nuestra vivir, digamos, y tiene que ver con la constitución humana, el modo en que estamos hechos, que tiene que ver con lo pulsional, lo instintivo, vital, que tiene que ver con la sexualidad, la procreación, digamos, y lo mortífero, ¿no? Digamos, Sí. un poco lo que vos venías hablando del trauma del 25%, es cuando entre lo instintivo mortífero y instintivo vital, Claro. gana lo mortífero, ¿no? Gana la muerte. Gana la muerte. Gana la muerte. Y ahí se produce un quiebre importante, porque también se produce un quiebre importante cuando el hombre en algún momento de su vida, y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de sexualidad, se queda sin proyecto de vida.
ahí pierde gran potencialidad de la sexualidad también, porque Sí, claro. al quedarse sin proyecto de vida, tampoco hay impulso, digamos, ¿no? Claro, esencialmente, Jorge, sin deseo. Sin deseo. Sin deseo. Deseo Sí, de sí. algo. Sí, sí. Porque aunque se quede mirando la televisión todo el día, es un deseo de saber ya, de informarse. Es decir, aunque no pueda, digamos, construir ningún proyecto importante, pero la cosa pasa más por el deseo. El deseo es lo vital. Tenemos claridad, digamos, porque hay una discusión que siempre se coloca sobre la mesa entre si la psicología tiene herramientas científicas, viste que el tema de la academia, ¿no es Sí, cierto? claro. Que no reconoce ni siquiera las culturas originarias, no reconoce otra forma de ejercicio que no sea el método científico tradicional. ¿Cómo se ubican ustedes como psicólogas frente a ese tema? Frente a la crítica de la academia médica con respecto a la psicología. Bueno, acá tenemos una diferencia abismal que por suerte muchos de nuestros compañeros médicos lo van entendiendo, no todos. Pero acá la diferencia abismal es el objeto de estudio. Ajá. Nosotros tenemos un sujeto de estudio y un sujeto que se construye con una identidad, con una cultura, con una transmisión también familiar, con las series complementarias de las que hablaba Freud. En realidad, nosotros apuntamos a escuchar y a dar un lugar a través del lenguaje a un sujeto de deseo, por supuesto, seguro, en la vida. Esto cuesta mucho porque la medicina, si bien en estos tiempos a veces se está como mercantilizando demasiado, pero la medicina toma el objeto biológico. Perdón, se está deshumanizando totalmente. No se y está se está perdiendo. No, pero vamos a ser un poco más drástico. Se está deshumanizando. No moderás. Claro, no, yo no modero. Claro, no. Pero se está perdiendo la relación médico-paciente, por ejemplo. Totalmente, y nosotros lo vemos en los efectores. Por favor, doctor, desvístame cuando me va a revisar. Revíseme, por lo menos. No me pida que me haga una tomografía, una resonancia, que me saque, a ver, que me haga un exudado. Los ojos. Claro, aunque sea algo. Claro. Pero esto que vos decís es importante, pero también es importante los trabajos en equipo, porque, mirá, Ramazzini, que fue un médico del 1600, una vez se hizo una pregunta. Dice, ¿por qué los médicos no preguntamos en la historia clínica de qué trabaja? Es que es una pregunta sencilla. Y cuando yo que hago mucha medicina del trabajo, además de cirugía, yo digo, ¿cómo puede ser que ni siquiera le pregunta de qué trabaja? Bueno, ustedes integran ese universo. Sí, sí, claro. En el trabajo de armonizar, de contener, de intentar, por lo menos, porque siempre es una búsqueda. Sí, y ustedes orillan el trabajo de la contención médica y el trabajo social integrado, porque la familia entra mucho en esto. Pero no, a ver un momentito, porque nosotros, Jorge, estamos ahora apoyando muchísimo las leyes de salud mental. Y las leyes de salud mental hablan de un sistema de salud mental, porque la salud mental es parte de la salud integral. Sí. Pero como tiene una especificidad que hablábamos antes, el objeto de estudio es diferente, entonces la especificidad de la salud mental hace que aquellos profesionales de la salud integral, muchos de ellos médicos y otras disciplinas, puedan entender que en la salud mental necesitamos una estructura diferente que no sea más la psiquiatría. Obviamente. Porque todavía los servicios llamados de salud mental de todos los hospitales de la República Argentina, diría también, en realidad son, por estructura, servicios de psiquiatría. Y contra esto es lo que nosotros luchamos, porque queremos la interdisciplina. Nadie es dueño de la salud mental, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el terapeuta ocupacional. Claro. Pero a un sujeto, a un paciente
padeciente mental que está sufriendo, hay que darle una dignidad a través de la interdisciplina, porque necesitamos, digo desde lo profesional, Jorge, tengo una paciente hace 3 años que vino en un estado de indigencia tremenda, que ahora lo está superando, por suerte, pero ¿qué necesitamos? La interdisciplina, la terapista ocupacional que le enseñe un oficio, a eso me refería, y luego las cooperativas, la comunidad que aloje a esta persona. Eva, ¿y a vos te parece que por esto que está describiendo Olga, es que la gente le tiene tanto temor a todos los temas de salud mental y de psicólogo? Dice, vos le decís, mire, no voy a tener que hacer una interconsulta porque yo no estoy loco. Claro. Esto es la lo primero es que yo creo que la gente responde a un tipo de trato que tiene históricamente. Y un imaginario, ¿no? Sí, un imaginario simbólico. Y una realidad. Es muy claro, por ejemplo, cuando llega una mujer a consulta, la medican si está deprimida. Se le pregunta poco y la medican. Cuando llega un varón, se le pregunta poco, pero se lo manda a jugar al fútbol. Por ejemplo. Hay más remedios, digamos, para la cuestión de las mujeres. Yo vuelvo sobre el tema de violencia, que es el tema que, digamos, el que más me dedico, pero me parece muy ejemplificador. Nosotros hemos tenido que hablar mucho con los psiquiatras, con los compañeros que trabajábamos, porque una mujer con medicación no se puede defender frente al golpe, correr. Claro. Entonces, para nosotros era todo un tema, el tema de la medicación. Está aplacada encima que le pegan, está aplacada. Absolutamente. No puede reaccionar. No puede reaccionar. Entonces, para nosotros el tema de la posibilidad de repensar otro tipo de práctica médica en salud mental es importantísimo. Es más, ahora viene toda una línea de la neurociencias que, digamos, sí, claro, a partir de DSM-4 te dice, tiene tal cosa, se le da tal remedio, tiene tal otra. Y la realidad es que cada vez se tiende a que la gente hable menos, cuando en realidad la gente después que termina de hablar dice, ay, me siento mejor. Y vos capaz que no hiciste más que escuchar. Claro. Entonces, no es casual, digamos, la medicalización en términos de aplacar la palabra para lo que nosotros entendemos que libera a un sujeto. Totalmente. Y esto en un sujeto de cambio que somos nosotros como trabajadores en el campo de salud mental. Bueno, es todo un tema. Yo te contaba fuera de cámara un tema que tenía que ver con la medicalización de cuando se inventó el Viagra, que es un tema interesante porque el Viagra se descubre buscando un vasodilatador, no se descubre buscando un elemento, digamos, contra la impotencia sexual, digamos. Y a partir de su descubrimiento, ese laboratorio gana muchísimo dinero en el primer año, lo cual implica que a partir de ese año y por 3 años se empezaron a poner plata a ver cuál era la disfunción sexual femenina, para tratar de sacar un medicamento que le dice tanto rédito como el Viagra. Entonces, esto llevó a que médicos, empezase a haber trabajos médicos pseudo-sesudos, digo yo, pseudo-científicos, como todos los congresos pagados por el laboratorio de especialidades medicinales, hay que decirlo en cámara, y esto llevó a que se elabore una tabla de 10 disfunciones sexuales para ser medicadas. Entre esas disfunciones daba para ser medicada la falta de deseo de la mujer. Una barbaridad. Una barbaridad. Sí, y además no representa, digamos, en la clínica con mujeres, a mí me parece, bueno, que aparecen situaciones, Freud decía, mis histéricas me mienten, por ejemplo, al hablar de fantasías sexuales. Y en realidad uno ve hoy por hoy que el 80% de mujeres, por lo menos, ha tenido situaciones de abuso. Entonces, las disfunciones femeninas habría que repensarlas en estas cuestiones que tienen que ver con los abusos tempranos de la sexualidad infantil. Este es un tema. El otro tema es, tomando un poco lo del sexo, ¿no? Hay un privilegio de la cuestión de lo sexual, pero la realidad es que cuando se toma a la mujer, lo que no se toma de ella son las circunstancias de la vida de la relación. Entonces, ¿cuál es la disfunción en relación a qué? Claro, ahí viene el tema. Por ejemplo, las mujeres dicen, tienen que cumplir, instalar, usted tiene relaciones sexuales, ¿las quiere? No, entonces es violación marital. Y ahora no las queremos porque nos quedamos sin tiempo, así que nos quedamos sin tiempo, nos vamos yendo. Yo les agradezco mucho, soy un privilegiado al lado del Flores, a mí me mienten todas, no las histéricas nada más. Así que, bueno, nos vemos hoy en la Realidad de Eva Rearte, no saben cómo las he disfrutado. Muchas gracias.